20 dice que murió Josías y el versículo 25 nos dice, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Quiero hablar bajo el tema poema fúnebre en memoria de Josías. Poema fúnebre es una endecha, también es una canción que se levanta cuando alguien muere. Hay canciones de alegría, hay canciones de gozo, hay canciones y poemas que se hacen en honor al amor, en honor a una mujer, en honor a un hombre, en honor a un país, a himnos en favor de un país. Pero en este caso encontramos las endechas. Son poemas fúnebres, son canciones tristes. ¿Por qué? Porque se celebran en un velorio o en el entierro de una persona. Se componen en algunas regiones, se acostumbra. Allá en Israel se acostumbraba a endechar, a llorar, a lamentarse, pero se componía una canción en honor a esa persona. Aquí encontramos al profeta Jeremías, que no podemos por el tiempo y porque no es el propósito hoy hablar de Jeremías, el gran profeta que escribió las lamentaciones. Encontramos que esta canción triste, este poema triste, es dedicado a un rey llamado Josías. De hecho, si es poema fúnebre, es porque Josías había muerto. No fue antes que se lo compuso, sino al saber su muerte. Jeremías se une a esta tristeza, se une a ese dolor de familiares y amigos, y él como profeta se unió a este velorio, pudiéramos decir, entierro, sepultura del rey Josías. Pudiéramos hablar mucho del rey Josías. Es uno de mis héroes de niño. ¿Por qué es uno de mis héroes de niño? A ver, los niños, por allá están, los saludo a todos, amén. Los niños, porque de niño me hablaron de él y para mí fue grato saber que dice la Biblia de él que comenzó a reinar siendo aún muchacho y que era de 8 años. Así que quizás cuando yo escuché la primera vez de este niño, quizás yo tenía 10 años, quizás tenía 11 o quizás tenía los 8, y escuchar de alguien que comenzara a reinar a los 8 años, de inmediato me identifico con él. Qué bueno. Al ver que a los 8 años muchos niños son menospreciados, muchos niños son tenidos en poco, pero aquí encontramos a un niño que fue puesto rey. Y humanamente uno puede decir qué envidia, qué anhelo, qué deseo. Así que yo pudiera hablar mucho de él con pasión, con gozo y alegría, de acuerdo que es uno de mis héroes de la Biblia. La Biblia comienza diciéndonos, hermanos, que reinó 31 años. Si fuéramos a hablar de su vida, hablaríamos en los primeros 2 versículos, hablaríamos mucho y no terminaríamos. Del capítulo 34, versículo 2, mire lo que nos dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Esto es mucho, hermano. 31 años reinando en Jerusalén. También se nos dice de él: este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué grato es oír eso cuando alguien hace lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Pudiéramos hablar mucho de eso, pero no es el propósito hablar de esa parte. Dice: anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Era centrado, amén. Era alguien centrado, alguien que no se va a los extremos. En la iglesia encontramos gente santa, pero se van a los extremos, demasiado santos. Y encontramos otros mundanos que se van al extremo, o sea, centrado. Él era una persona que se ubica, amén, que piensa, que analiza, que no se deja llevar por las corrientes.
Pero ese no es el tema de hoy, ni es mi propósito hablar de ese tema. Me encanta cuando dice que anduvo en los caminos de David su padre. Esto me agrada. ¿Por qué? Porque David era un héroe bíblico. Y dice su padre. ¿Por qué me agrada? Porque si usted va a la Biblia allí mismo, va a encontrar en el capítulo 33, en el versículo 2, sin apartarse mucho, solo voltear una página, va a encontrar en el capítulo 2, capítulo 33, el versículo 2. Si leemos el 1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y el versículo 2 dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Amén. Su padre dice que hizo su abuelo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 22 del mismo capítulo 33, leemos el 21, dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y el 22 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El abuelo de Josías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El papá de Josías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es glorioso, hermano. Pensando en Josías, no pensando en ellos que hicieron lo malo de Jehová, delante de Jehová. Es triste que ellos hicieran lo malo, pero pensando en lo bueno, extrayendo lo bueno de Josías, quiere decir que se apartó de esa corriente. El abuelo hizo lo malo, el papá hizo lo malo, pero él vio las consecuencias, el castigo, como dice la Biblia, que con castigo por el pecado Dios corrige a los hombres. Así que él ve lo malo y las consecuencias de lo malo en el abuelo, en el papá. Reflexiona, analiza, pero ve y oye la historia. Alguien le cuenta de que David había hecho lo recto delante de Dios y las bendiciones de haber hecho lo bueno. Así que él se adueña, se apropia de David como su padre. Yo quiero ser como David. Así que cuando él dice quiero ser como David, quiero obtener los triunfos de David, se preocupa por estudiar y aprender sobre David y así seguir el ejemplo y recibir las bendiciones que recibió. Me encanta porque hay pecados generacionales. El abuelo, el papá, y yo pudiera hablar de eso, pero no es el tema de hoy. Cuando dice la Biblia, el apóstol Pablo, que fuimos ramas cortados del olivo silvestre. Amén. Muchos de los que estamos aquí fuimos arrancados del olivo silvestre. Amén. De una generación que venía llena de pecado, nuestros antepasados. Y hoy nosotros estamos recibiendo del verdadero olivo, amén. Y damos gracias a Dios por eso. Vimos las consecuencias del pecado en la generación pasada. Y hoy queremos no recibir consecuencias del pecado, ni castigo por el pecado, sino bendiciones. Yo fui extraído de ese olivo, pero no quiero detenerme en eso. No hay el tiempo, sigue. Nos dice la Biblia, si nosotros leyéramos en el capítulo 34 del versículo 13 en adelante, no vamos a encontrar reformas en un hombre que fue reformado, pero yo no tengo mucho tiempo para compartir, así que les voy a leer rapidito y ustedes me van a ayudar, prestándome atención un poco. No voy a detenerme, voy a leer por partes. Dice el versículo 3 que siendo aún muchacho comenzó a buscar al Dios de David su padre. Dice la Biblia que limpió a Jerusalén de los ídolos. Estamos en el versículo 3. El versículo 4 dice que derribaron altares. Amén. Hasta el 7 nos habla esa historia de cómo derriba altares de acera, altares de las diferentes imágenes de talla, y por allí hizo pedazos las imágenes del sol. Bueno, un hombre que se levantó en contra de la idolatría. Versículo 8 dice
que se preocupó por la casa de Dios. Del versículo 8 en adelante vamos a encontrar cómo él se afana por reparar y la casa de Dios. Es que todo el que tiene encuentro con Dios ama la casa de Dios. Amén. Amamos sus moradas, amamos el lugar de su gloria. Como usted aquí presente se ve que ama la casa de Dios. No está aquí porque no tenía que hacer, al menos tenía que descansar después de un duro trabajo, pero prefirió venir a la casa de Dios que quedarse descansando. Amén. Podía quedarse viendo televisión, noticias, películas, otras cosas o caminar el parque. No digo que eso sea malo. Usted escogió la mejor parte. Amén. Como le digo el Señor Jesús a María, ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Él se preocupa por la casa de Dios. Del versículo 8 en adelante pudiéramos leer todo lo que él hace. Versículos 19 al 21 vamos a encontrar de su relación, de su reacción al escuchar el libro de la ley. 19 al 21, yo para que usted me entienda lo voy a leer rápido. Dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Amén. Rasgó sus vestidos. O sea, hay gente que oye la palabra de Dios y como si nada. Pero oyó la palabra de Dios que se trataba de juicio. Se asusta, rasga sus vestidos y se preocupa y consulta, indaga, pregunta. Eso es importante, ¿sí o no, hermanos? Para mí es importante porque yo llevo años viendo personas que escuchan la palabra de Dios. Tonterías, bobadas, cuento del pastor. Otra vez lo mismo, no tiene otra cosa. Yo sé que a usted no le parece importante porque aquí no pasa eso. Aquí todos ante la palabra de Dios reaccionan y lloran, se lamentan y todo. Pero yo digo de esos otros lugares, pastor. Amén. Que se predica la palabra y es como si se hablaran cuentos de no sé qué. Amén. Pero aquí dice, esa reacción es importante, pero no quiero detenerme, ahí tengo que seguir. Porque en el capítulo 35 vamos a encontrar cómo celebra la Pascua. En los versículos 17 y 18 dice que nunca antes se celebró una Pascua como esta. Pero el tema es un poema fúnebre por el rey Josías. Entonces quiero entrar al versículo 20, al versículo triste, al versículo que nos llega y nos lleva al tema. Dice así: después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, vino Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió contra Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, y lo sepultaron en los sepulcros de su padre. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Amén. Llegamos a la parte fatídica y recordemos el tema: poema triste, canción triste, poema fúnebre, canción fúnebre en memoria de Josías. Jeremías el profeta fue su compositor, dice el versículo 25. Pero yo, en abuelo de pájaro, lo que quiero mirar es y pensar, aunque no alcanzaré a entender las razones que tenía Jeremías para endechar a Josías. Jeremías había visto otros reyes morir y otras personas y no les compuso canción. Pero ¿cuáles son las razones? No las puedo decir hoy. Dice aquí que el pueblo entero lloró por Josías.
Yo tampoco puedo decirle bíblicamente las razones por las que ellos lloraron, pero yo personalmente tengo 4 razones. Yo les voy a decir mis 4 razones por la cual yo también hago un lamento. Yo también quiero unirme a ese llanto. Yo también hoy no quiero cantar coros de alegría. Yo también hoy no quiero celebrar porque ha muerto un grande. Y quiero unirme a esas razones. Mi primera razón por la cual hoy me lamento, por la cual me duele la pérdida de Josías, por la cual me duele la muerte de Josías, y es la pérdida de un hombre de grandes éxitos espirituales y materiales, como usted y yo lo hemos visto. Un hombre tan importante para Dios, para la obra de Dios, para el pueblo de Dios. Un hombre tan importante para la casa de Dios. ¿Cuántos años hacía que no se levantaba un rey como este? ¿Cuántos años hacía, diría Jeremías? Jeremías había visto lo que había hecho el abuelo, sabía lo que había hecho el padre de Josías. Ahora se levanta Josías, lo ve crecer, lo ve avanzar, lo ve triunfar. Puso su esperanza en él como cambio para una futura generación. Y Josías no había defraudado, Josías no había decepcionado, había ido creciendo y haciendo todo lo que el profeta Jeremías anhelaba de un rey. Jeremías había llorado viendo la condición de otros reyes, y ahora que se levanta su alma se regocijaba viendo a Josías, mirando a Josías, viéndolo en la casa de Dios. El templo estaba que se caía, y cuando a Jeremías llega la noticia que lo están reparando y se da cuenta que Josías había enviado para reparar el templo, esto es mucha alegría para un profeta. Había pasado años de tristeza, había pasado años viendo fracasos en otros, y ahora se levanta un hombre que se convierte en importante para Dios, un hombre que da un cambio para su hogar, para su familia, un hombre que da un cambio para toda aquella generación, todo un país entero por las obras de Josías. Y ahora resulta que muere en una batalla. Las personas importantes para Dios se lloran. Entiendo y me uno a este llanto porque yo también he llorado ver el fracaso, la pérdida, la muerte espiritual de personas que en la iglesia son importantes. Cuando muere alguien que no sabe que es importante, tenemos que llorarlo. Usted es importante para su papá, no importa. Para sus familiares, no importa para quién, pero es importante para Dios. Usted es importante para Dios. Usted es importante para Dios. Usted es importante para Dios. El Señor derramó su sangre. El Señor Jesús derramó su sangre por usted. ¿Cuánto habrá hecho Dios por usted? Porque para Dios usted es importante. La Biblia dice que el hombre que está en honra y no lo entiende, semejantes a las bestias que perecen. Si Josías hubiera sabido la importancia de él para ese pueblo, lo que significaba él para ese pueblo, si era tan importante para el pueblo de Israel, pastor, yo me atrevo a decir cuán importante sería para su familia. Josías producía gozo, porque yo conozco que todos los hombres de Dios producen gozo para su familia. Todos los hombres de Dios producen gozo para su esposa, para sus hijos. Son de bendición. Amén. Así que tenemos que llorar un hombre importante. ¿Por cuántas personas hemos llorado aquí que han sido importantes y ellos no lo han sabido? Ellos creen que cuando se van no dejan un vacío en la iglesia.
Y quizás usted esté pensando eso y el diablo le está diciendo que si usted se va de aquí, nadie lo va a notar. Si usted muere espiritualmente, nadie se va a dar cuenta. Mentiras del diablo. Usted nos hará llorar. Usted nos hará levantar canción triste. Usted no sabe cuánto llorará el pastor, la esposa del pastor, los líderes y otros pensando en usted. Yo he llorado por personas que en la iglesia han sido importantes. No soy compositor, pero no importa cómo cantemos la canción triste. Nadie critica una canción en un velorio. Nadie critica una canción triste, porque es el sentimiento de alguien. Y no queremos más llantos en esta iglesia. No queremos más canciones tristes. Usted causará llantos. Usted no sabe lo que duele para unos hijos ver a un padre descarriarse. Usted no sabe lo que duele para unos hijos ver la mamá descarriarse. No puedo detenerme porque hay otros puntos, pero recuerdo un muchacho en la cárcel. Yo voy a predicar a la cárcel y él era nuestro muchacho que se levantó en la iglesia y allá en los cultos fuimos a predicar y allá estaba. Y este muchacho me decía: pastor, yo estaba seguro, yo estaba tranquilo, algo acá en la cárcel, nada me hacía llorar, hasta que me trajeron la noticia que mi mamá no volvió a la iglesia, que mi mamá se descarrió, que mi mamá dejó de congregarse. Esto me parte, pastor, esto me da duro, esto ha sido. Yo siempre decía: mi mamá ora por mí, mi mamá clama por mí. Yo voy a salir de esta situación de las drogas, yo voy a salir de esta situación del vicio, yo voy a cambiar de vida, porque mi mamá clama por mí, mi mamá ruega por mí. Ella no sabía cuando dejó de ir a la iglesia, ella no sabía cuando murió espiritualmente el dolor que iba a causar en él. Pero no podemos quedarnos allí, porque hay otras razones y el tiempo es corto. Hay otra, repito, personal. Estoy hablando de razones por las que yo he llorado, he endechado. Cuando alguien muere en la iglesia espiritualmente, cuando alguien se aleja de Dios, cuando perdemos un ser querido. La segunda es: duele. Tenemos que llorar cuando es una muerte que se pudo evitar, cuando es una caída que se pudo evitar, cuando es una pérdida que se pudo evitar. Si por alguna vez se escuchara, uno dice: si me hubiera oído, si hubieran escuchado. Pero está bien que no nos escuche a nosotros, pero estoy seguro que la mayoría, no puedo decir aquí, de las personas que me han hecho llorar por su descarrío, se les ha dicho, se les ha advertido. Aquí dice la Biblia que se le dijo: esta no es tu guerra, no vengas. No, Dios no quiere que te metas en esto. Oiga bien, le mandan a decir: Dios no quiere que te metas en esto. ¿Y qué hace él? Se disfraza. Pastores, porque está la esposa, líderes, ¿a cuántas personas se le ha dicho: no está bien que haga esto? No está bien que vaya a aquel lugar, no te conviene aquel empleo, no te conviene aquello, no te conviene lo otro, no lo hagas. Y lo que han hecho es disfrazarse. Se le ha dicho: sane su corazón, no guarde rencor, pero luego se disfrazan de amor. ¿Qué es disfrazarse? Es tratar de ocultar algo. Cuando alguien se disfraza, oculta su rostro, cambia de personalidad. Por ejemplo, un rey se disfraza, se viste de campesino, o un campesino se viste de rey, un soldado se viste de indigente. Eso es disfraz. Y dice la Biblia que él se disfrazó. Se le dice: no vaya a la guerra. Él dijo: bueno, está bien, pero en lugar de obedecer, va a la guerra disfrazado. ¿A cuánta gente se le aconseja, se le dice, pero lo que en lugar de cambiar, cambian de actitud?
se disfrazan, comienzan a volverse hipócritas, comienzan a engañar, comienzan como Caín: yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. En lugar de admitir que hay algo, en lugar de reconocer que hay algo: no, tranquilo pastor, no se preocupe, todo marcha bien, todo va bien, no haga aquello. A Josías se le dijo: no lo haga. Está bien muertes accidentales, están bien pérdidas, pero esta cuando se le advierte, pero esta cuando se le dice, por poco uno les dice llorando: no lo vuelva a hacer, no lo haga, no lo haga, por favor. Uno le falta, como dicen vulgarmente, arrodillárseles, pero ellos insisten, insisten, y después es demasiado tarde. Eso nos causa endecha, eso hace que cantemos tristemente, porque no creo que aquí haya alguno que celebre la pérdida de un hermano, que celebre la muerte espiritual de un hermano, que celebre el descarrío. No, lloramos, cantamos tristemente la pérdida de nuestro hermano. No queremos, repito, que se llore por usted. Por eso se le advierte: no queremos llorar por usted. Por eso hoy Dios trae esta palabra. Si se le ha advertido algo, si se le ha dicho algo, si se le ha aconsejado algo, no se las dé de vivo, no se las dé de sabio ante sus propios ojos. El pastor me dijo que hiciera esto, pero yo no lo voy a hacer y no le voy a decir. No es el tema, pero ¿cuántas jóvenes se les ha dicho: no te conviene aquel hombre? O mujeres: no te conviene aquello. ¿A cuántos hombres no te conviene aquella mujer? Amén. No te conviene aquello. Pero bueno, hay más razones que nos hacen llorar. Dice que Jeremías se endechó con tristeza. Yo no sé cuál era el himno, cuál era el cántico. Me hubiera gustado que el escritor nos hubiera dicho: Jeremías dijo estas palabras, estas y estas y estas, el día que murió Josías. Pero no, simplemente dice que lo endechó, como para que usted y yo usáramos la imaginación, o bueno, o pasáramos por alto, o no nos interesara. Pero a mí sí me interesó saber esto, y por eso tengo una tercera razón por la que hago un poema fúnebre en memoria de Josías. Es porque duele que alguien muera en una guerra que no es la suya. Duele cuando alguien muere peleando guerras equivocadas. Duele cuando alguien muere por pelear una guerra que sabe que siempre la va a perder. Guerra que no producen nada. Guerra que usted va a morir y no será endechado como un héroe, como cuando alguien pelea por su país, sino que será tildado como un villano. Duele cuando alguien se mete en una guerra que no es la de él y empieza una batalla que no le va a producir nada. Duele cuando dos hermanas se enfrentan en una batalla y una de las dos termina descarriada. Duele, duele. Y aunque usted no lo crea, pensar en esto, en este momento me dan ganas de llorar. En estos momentos por dentro mi corazón llora, porque me trae a la memoria oír personas descarriadas diciendo: aquella me la dedicó, aquel otro me la dedicó, peleé con este. Me duele ver personas que pelean con el pastor. Es una pérdida, jamás ganaremos. Es una guerra que no se va a ganar. Y si morimos, no moriremos como líderes ni como héroes. Es una pérdida inútil. Jamás una oveja ganará una pérdida con el pastor. No se enfrasque en una batalla con su pastor. No se enfrasque en una batalla contra el hermano, contra la hermana. No se enfrasque, no se meta. ¿Quién ganará?
El diablo es el único que el Señor lo reprenda. Esta guerra no era de él. Esta guerra no era con él. Y se metió en esta guerra. Y cuánta gente muere peleando guerras que no son las que ellos deben pelear. El mismo Señor Jesucristo nos dio una armadura. Pero en toda la Biblia no vamos a encontrar una armadura que Dios nos diga para pelear contra nuestro hermano. No sé si usted lo tiene claro, pero yo lo tengo claro que en Efesios capítulo 6 nos dice quién es nuestro enemigo. Habrá que leerlo en esta noche. Habrá que leerlo. O usted y yo sabemos contra quién es nuestra batalla. A ver, yo quiero oírles para ver si no entramos en detalles. Dice que tomemos la armadura. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Principados, potestades, huestes de las tinieblas, gobernantes de las tinieblas. ¿Qué más? Regiones celestes. Mire, todo eso habla, ¿sí o no? Allí no me dice que contra mi hermano. Allí no me dice que contra mi hermana. Llevo años viendo esta endecha, pero llevo años endechando hermanos y llorando por ellos cuando se han metido en guerras que no son las de ellos y terminan perdiendo, terminan heridos, resentidos, terminan llenos de odio, llenos de amargura, porque entró en una pelea contra su hermano. Creerán ustedes que no lo han vivido, pero que son cuentos, que no hay hermanos que peleen contra su hermano, pero hay unos que pelean hasta en la oración. Ustedes no me creerán, y yo lo escuché, yo lo viví en un pueblo donde me congregué. Había una hermana anciana de esas santas, ungidas, llenas de poder y unción, de esas de... Y había otro joven con ganas de seguir adelante, con ganas de batallar, y se ponían a orar, y ella oraba desde allá: Señor, saca a los hipócritas de la iglesia, que se vayan. Y oraba él acá y de acá: Señor, enséñales a amar a los hipócritas, que el que no ama a su hermano no ama a Dios. Parecerá un chiste, pero yo lo escuché, lo escuchábamos. Y si peleaban en la oración, imagínense cuando se encontraban. Pero afortunadamente ellos entendieron que esa guerra no les llevaba a ninguna parte. No sé qué pasó, no sé qué ocurrió, pero ellos, como usted y yo, quizás oyeron un mensaje de estos y pararon. Yo no puedo pelear con mi hermano, tengo que amar a mi hermano. Es mi hermano, es mi hermana. No puedo atacarlo, no puedo atacarla. Han pasado más de 20 años y conocí vi a esta hermana en Medellín en una convención llena de vida, ya anciana, no puede caminar mucho. Y él hoy es un siervo de Dios después de 20 años. Afortunadamente hubo un final triste, pero en otros casos no han nacido así porque no han oído, no han escuchado. Josías no escuchó. No sé si el pastor los llamó. Yo era miembro de esa iglesia. No sé, y ya la iglesia sabíamos, la tienen bien casada. Hablaba usted algo con él de ella y se encendía él. Hablaba usted con ella, ya en la iglesia los conocíamos. Pero algo pasó, como Evodia y Sintique, ¿sí o no? A Evodia y a Sintique se les manda 2 líderes en la iglesia a perderse, porque se enfrancaron en una pelea de cuál predica mejor, de cuál tiene el grupo mejor, de cuál canta mejor, de cuál toca mejor, de cuál es mejor, de cuál es mejor, que yo soy mejor, que yo soy mejor. Cuando la gloria es para Dios, Él es el que decide quién es el mejor. Él es el que decide quién es el mejor. Es una guerra perdida. Es una guerra perdida, hermano. Tenemos que llorar. Tenemos que componer canciones fúnebres en aquel que muere en una batalla que no da frutos. Y ya para terminar este punto, dígame, ¿quién gana en una pelea de 2 hermanos? Si usted le ganó a su hermano y su hermano se descarría, ¿usted celebra? Gracias a Dios, porque aquí en Apartadó no ha ocurrido. Y uno nunca ha escuchado por allí hermanos que diga: uy, esa hermana. Pero escucha uno a veces ancianos que se le dedican a los jóvenes como si no hubieran sido jóvenes.
y entran en una rivalidad los jóvenes contra los ancianos o la anciana. Entra una rivalidad, en una pelea entre líderes de caballeros y de damas o algo. Hemos tenido que llorar, pero no queremos que se vuelva a escribir que el pastor Endechó compuso una canción en memoria tuya porque te metiste en una guerra que no era la tuya. Déjale esas peleas a Dios. La Biblia dice: no hay para qué pelear nosotros. ¿Eso dice la Biblia o no? La Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré. Si alguien se levanta contra ti, no pelees contra él. Déjale esa pelea a Dios. Déjale esa batalla a Dios. Dios te defenderá. Dios peleará por ti. Y según mi parecer personal, o según mi endecha personal, como usted quiera verlo, la cuarta y última razón que me lleva a endechar en memoria de Josías es lo que causó su muerte, lo que provocó su muerte, el desastre que causó su muerte. Yo leo esto y lo he leído y aún he compartido, y cada vez que lo leo quisiera llorar, quisiera verlo. Cuando alguien muere y no sabe el desastre, lo que ocurrirá después de su muerte. Cuando alguien simplemente muere espiritualmente o se descarría y no sabe que su descarrío trae gran dolor, gran tristeza, un fracaso en un hogar completo. Ellos no lo saben. Esto nos da tristeza. Mi esposa y yo conocimos una familia, una pareja de líderes en la iglesia. Por eso la tomo como testigo de que es una gran realidad. Qué bendición. Sus hijos venían, sus hijos participaban. Se aparta él. Ella luchó por un tiempo y se apartó. Murieron espiritualmente los dos. Pero luego ver el desastre de estas jovencitas, las cuales me decían a mí que soñaban casándose en la iglesia y verlas después con 2 y 3 hijos y sin un papá reconocido. Uno de estos hijos de esta hermana en la cárcel, otras hijas en fracaso. Una vino nada más y le contaba a mi esposa con lágrimas lo que estaba sufriendo, el desastre que causó Josías. Si usted leyera de allí en adelante lo que pasa, razón tenía Jeremías de endecharlo, de cantarle, de llorar por él, porque Jeremías sabía que después de él difícilmente se iba a levantar otro. Yo decía al comienzo que era la ilusión, la esperanza para el pueblo de Israel. Alguien que se estaba preocupando por las cosas de Dios, que había llevado al pueblo a un avivamiento, y Jeremías en su gozo. Yo creo que cuando muere Jeremías comienza a pensar: ¿y ahora quién? ¿Y ahora quién? De allí en adelante usted ve que el pueblo de Israel comienza una debacle, un desastre. Los reyes que vinieron hundieron a Israel hasta llevarlo al secuestro, podríamos decir, por Babilonia. Una destrucción total. Todo, porque este hombre murió. Tú no sabes, hermano, el desastre que causará tu descarrío. Hablaba con un hermano de la iglesia, y él me decía: pastor, yo estaba a punto de ir a la iglesia. Yo no creía en los evangélicos, yo no creía en la iglesia, yo no creía en los pastores, jamás. Pero mi hermano se mete a la iglesia. Mi hermano era problemático, violento, y me contó, no les puedo contar todo, pero solo sé que él decía: cuando yo vi ese cambio en él,
Cuando yo vi todo lo que Dios estaba haciendo, cuando lo veía con la Biblia, a mí me provocaba irme detrás de Él para el culto. Y yo en mi corazón decía, yo voy a ir, yo voy a ir. Comencé a cambiar mi imagen acerca de la iglesia. Comenzó a cambiar mi imagen acerca de los pastores. Él me hablaba de su pastor, Él me hablaba de la iglesia. Y yo por dentro sentía un gozo. Yo sabía que pronto iba a volver iba a ir a la iglesia. Pero me decía, pero qué tristeza, pastor, cuando mi hermano cae de nuevo en el pecado, cuando mi hermano cae en la cárcel, pastor, era mi ilusión, era mi admiración. Conocí en la iglesia una señora que pasaba, yo fui a evangelizarla y me decía, yo no creo en ninguna iglesia. La señora, yo no creo en ningún evangélico. Yo si voy a alguna iglesia, voy a la iglesia de esa señora que pasa por aquí. Una señora que pasa por aquí, voy a ir a esa iglesia. Esa iglesia me dijo, yo no creo en usted, pastor, en usted, señor. Usted puede ser un engañador. No, yo no creo, no me hable del evangelio ni nada. Repito, si voy a la iglesia de esa señora que pasa por aquí. Es una señora alta, tiene 3 niñas, una así y otra así. Me las describió unas hermanas de la iglesia. No iba a mi iglesia, pero sí iba a la iglesia de la hermana que iba a la iglesia. Ella decía, yo admiro a esa señora. Ella no me conoce, pero yo la admiro. Yo le he venido siguiendo los pasos. Luchadora, guerrera, no más que la detenga. Me pongo a ver cuánto sufre, pero va contenta a la iglesia. Viene con un gozo de la iglesia. Hay un no sé qué de ella que me va a llevar a su iglesia. ¿Por qué les cuento esto? Porque ¿cuántos no estarán diciendo eso de ti? ¿Cuántos no estarán diciendo eso de ti, hermano? ¿Cuántos no hay que están pensando venir a la iglesia por ti? Están diciendo, yo voy a ir Tú no lo sabes, la hermana no lo sabía. Usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Pero puedes causar un desastre si vuelves atrás. Pero puedes ser de inspiración si continúas. Por eso nosotros no queremos hacer más canciones tristes por ninguno de ustedes. Detrás de ustedes pueden venir muchos, pero detrás de ustedes se pueden ir muchos. Mire lo que Jeremías, hubiera habido tiempo, pudiéramos mirar todo lo que ocurre, pero usted lo va a leer. Como estos perversos los que siguieron después de él, como Jeremías no iba a llorar. Estos que vinieron llevaron al pueblo al pecado. Termino con esto. Personalmente lo viví. Hubo alguien que admiré mucho. Hubo alguien que yo veía su diploma de creyente de bautismo, y yo era un niño y yo decía, yo quiero ser como él. Yo lo admiraba. Pero me di cuenta también que habían otros que lo admiraban, que habían otros que querían ser como él. Pero qué decepción cuando murió en una guerra que no era la de él. Se enfrascó en una guerra con el pastor, con el líder. Y hoy, triste decirlo, no volvió a ser el mismo. Pero los que estábamos allí, los que lo observábamos, los que mirábamos, muchos volvieron atrás, muchos se apartaron. Y llorando una vez hablaba con él, y yo le decía, usted no sabe lo que lo admirábamos. Usted no sabe lo que significaba para nosotros. Usted no sabe el dolor que nos causó. Yo se lo decía llorando. Pero está bien, Dios pudo rescatarme a mí y hacer algo. Pero le dije, ¿sabe, fulano de tal? Hoy está separado. Y él admiraba su hogar. Él lo admiraba a usted. Él decía que quería tener un hogar como el suyo. Y usted abandonó a su esposa. Mire qué podrá decirle. Hoy está separado. ¿Cómo le puedo decir a él que le pida un consejo a usted? Mi hermano, mi hermana, vale la pena pelear las guerras contra el diablo. Vale la pena luchar contra el diablo. Vale la pena morir como héroes. Personalmente yo le he dicho a mi esposa que prefiero muerto que descarriado.
Yo sé que como muerto oiré palabras de mi esposa, de mis hijas allá. Yo sé. Pero si descarriado le he dicho yo el dolor que les causaré a ella, jamás quiero causárselos. Josías causó un desastre porque él no lo sabía, pero tú y yo sí sabemos. Hoy Dios te dice, jovencita, hay muchachas en el colegio que te admiran, aunque se rían, aunque se burlen. Hay muchachas en el colegio que te admiran. Aquí en esta iglesia hay un muchacho que cuando estudiábamos se burlaba de nosotros. En esta iglesia se congrega alguien que en el colegio hace más de 30, hace por ahí que 25 años estudiamos juntos. Se burlaba de nosotros. Él tuvo un problema, una situación difícil, y de él mismo cuenta, y él dijo, voy a ir a la iglesia donde se congregan los mellos. Dice que buscó y buscó y buscó, y allá en el Chocó nos congregábamos en el Movimiento Misionero Mundial. Dice que buscó a quien aparece esa iglesia y la encontró. Pero si hubiera muerto en alguna batalla, si me hubiera descarriado, si hubiera llevado un mal testimonio, me hubiera dejado llevar de las burlas y críticas y me hubiera alejado del Señor, ¿estaría aquí? Creo que no. Creo que entendimos hoy. No más canciones tristes, no más canciones fúnebres. No, que los músicos nos toquen canciones tristes, porque tú y yo ya no estamos. Que siempre celebremos, hermanos. Amén. Primero, tú eres importante para Dios. Segundo, la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Segundo, oye la palabra, escucha el consejo. Yo personalmente aquí estoy siguiendo cosas que yo nunca hubiera querido seguir, pero simplemente porque otros me la dijeron, así sea regañadientes, pero hice caso. Hice caso. Yo miro ese reloj y puedo decirles, hice caso. Tercero, no te metas en guerras que no te llevarán a ningún final. Y cuarto, hay un desastre que podemos evitar si seguimos vivos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a rogarle al Señor. No más canciones tristes. No queremos llorar. No más canciones tristes para el pastor. No más canciones tristes para los hermanos por culpa tuya, por culpa mía. No seamos motivo de dolor. No seamos motivo de tristeza. No seamos motivo de desastre. Que por culpa mía nadie se pierda. Que por culpa mía nadie se desanime. Que por culpa mía nadie muera. Dios y Padre Celestial, aquí estoy